Por favor, ¿por dónde andás? Bueno, yo estoy en la zona de Córdoba, en Parque Rodó, básicamente, porque hoy más temprano les comentaba que en la jornada de ayer se agotaron los recursos renovables y no renovables de la humanidad para este año. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué significa esto? ¿Qué hábitos tenemos que cambiar? Estamos con el analista en materia medioambiental y también de desarrollo, Eduardo Budinas, a quien le agradecemos muchísimo. Y miren ustedes, yo le pedí que le explicara a los televidentes qué representaba esto y él no ha sido más gráfico porque creo que no había más recursos justamente, porque preparó una bandeja con galletitas para explicarnos esta situación. Buenos días y bienvenido a Rivaje. Bueno, buenos días. Lo que, como tú decías, sucedió ayer es que agotamos los recursos disponibles para consumir en un año. Y en vez de agotarse al final de diciembre para tener un balance entre lo que gastamos en el año y lo que disponemos, eso ocurrió ayer, 1 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que acá la galletita son los recursos que comemos en un año y lo que sucedía hasta más o menos la década de 1970 era que los recursos naturales aprovechados por la humanidad durante un año calendario se renovaban en ese mismo año. Por lo tanto, el equilibrio de las galletitas en el planeta Tierra, en nuestra despensa de recursos naturales, era más o menos estable. A partir de la década de 1970, nosotros comenzamos a devorar los recursos renovados en un año antes y como no nos alcanzábamos, teníamos que agarrar una galletita de la reserva. A partir de 1980, esa velocidad se incrementó, gastamos cada vez más, se consume más energía, más agua, más materia, más minerales, más granos, etc. Por lo tanto, la fecha de que llegamos a procesar los recursos del año pasó a septiembre, ahora pasa en agosto, comemos los recursos que se renuevan en un año y comenzamos a devorar el stock de reserva que nos queda en el planeta. Y cada vez más, hasta que llegaremos a una situación en que las capacidades del planeta de amortiguar impactos, de generar vida, etcétera, entrarán en un colapso generalizado. ¿Esto para cuándo se prevé que podría pasar? Esto está pasando en diferentes velocidades en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, si todos los habitantes del planeta Tierra consumieran al mismo nivel que lo hace un estadounidense promedio, necesitaríamos 5 planetas Tierra prácticamente para sostenernos en alimentos, en energía, en minerales, etc. Por lo tanto, eso es insostenible. ¿Qué sucede? Del otro lado del mundo, por ejemplo en la India, el consumo promedio de un habitante de la India es de menos de lo que da un planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, en Uruguay, que gastamos solo una parte de las galletitas, lo que viene alguien como Magdalena Correa, que vive en China, pongamos, y se lleva galletitas de nuestras exportaciones de recursos naturales. Y esas galletitas que van a China, o a la Unión Europea, a Norteamérica, nutren redes de producción de manufacturas y de alimentos que se distribuyen en el mundo. Y ahí se mantiene de alguna manera el equilibrio. Se mantiene un equilibrio asimétrico, donde hay algunos grupos que consumen muchísimos recursos naturales y otras naciones no tienen más remedio que consumir menos y además vender parte de su stock, de esa despensa que tienen natural, para sostener sus exportaciones. ¿Qué recomendaciones o qué hábitos tendríamos que cambiar, ser más conscientes al momento de nuestra vida cotidiana? Bueno, nuestra vida cotidiana pasa por reducir algunos consumos superfluos, por prestar atención a cómo se consume desde el agua hasta la energía y por cuestiones, por ejemplo, para ilustrar esto de las galletitas, los taladros que tú conoces para perforar que se compran en un supermercado y que más o menos andan 2.000, 3.000 pesos, eso implica galletitas que vienen, por ejemplo, de Brasil para hacer el aluminio, de Chile para hacer el cobre, que van a China donde se manufactura y se revenden a nuestros países. Pero en toda la vida útil del taladro hogareño, que a muchos lo regalan, el taladro solo se usa unos pocos minutos. El promedio de Estados Unidos es 10 minutos. Entonces, ese tipo de consumo superfluo, yo necesito el taladro para hacer orificios, para perforar, pero no necesariamente tengo que ser propietario de un taladro por casa. Pero yendo a cuestiones más básicas, por ejemplo, lo que desperdiciamos agua al momento de lavarnos las manos, los dientes, la cara, que dejamos la canilla abierta, todos esos son recursos que
se están agotando en el planeta y sin embargo en la vida cotidiana acá, que tenemos abundancia, tal vez no somos tan conscientes. Sí, esos son parte de los problemas que tiene Uruguay. ¿Qué hacer con sus recursos? Ahora, mi punto es que eso es inseparable de la inserción de Uruguay como proveedor de recursos naturales. Y esto se repite en Brasil, en Argentina, en los países andinos. Son inseparables. ¿Por qué? Porque el consumo de recursos de los sudamericanos es muy pequeñito al lado de la apropiación de naturaleza para exportar hacia la globalización. Son inseparables. El problema grande está en esa exportación. Inés, le agradecemos muchísimo estos minutos y sobre todo que haya sido gráfico con las cuestiones de las galletitas. Así que en cualquier momento los estaremos consultando nuevamente porque es un tema inagotable que se puede abordar desde muchísimos lugares. Muchas gracias. Cómo no, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes.